vamos a hablar de los estudios de cohortes. Esto es el temario para hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la causalidad. Vamos a explicar qué son los estudios de cohortes. Vamos a ampliar un poquito sobre los sesgos que se presentan en los estudios de cohortes y un poco sobre ventajas y desventajas de este frente a otros tipos de estudios, las estrategias que existen para controlar ciertas variables y los confusores, y por último sobre la lista de chequeo para los estudios de cohortes. La causalidad ha evolucionado en el tiempo. Los primeros estudios relacionados con la teoría microbiana del siglo XIX, y en 1883 Koch estableció que para decir que había causalidad, al menos en microbiología, el microorganismo tenía que estar siempre, el microorganismo se debía identificar en un cultivo, el microorganismo causaba la enfermedad cuando se inoculaba en un animal y el microorganismo podía ser recuperado a partir de ese animal enfermo. Los estudios posteriores, incluyendo a Bradford Hill, empezaron a hablar de una cantidad mucho mayor de criterios que permitieron establecer una serie de hallazgos importantes en la epidemiología, incluyendo la relación del tabaquismo y el cáncer. Estos tienen que ver con la temporalidad, que la causa antecede al efecto, la fuerza de la asociación, es decir, a mayor riesgo, mayor fuerza de asociación y por lo tanto mayor resultado, una dosis respuesta, es decir, mayor exposición, mayor respuesta, y otra serie de condiciones o criterios que tienen un poco menos fuerza, que ustedes ven ahí: la reversibilidad, la consistencia, la plausibilidad biológica, la especificidad y la analogía, que han tenido algún debate a lo largo de estos años. El punto es que la relación entre una causa y un efecto permite la identificación de los factores de riesgo de las enfermedades, permiten la identificación de la morbilidad asociada a las enfermedades, permite entender un poquito cuál es el papel de la enfermedad con lo que sucede más adelante, incluso si el paciente fallece, y permite la identificación de estrategias que permiten controlar esos factores de riesgo o intervenciones que deberían tener un impacto sobre la morbilidad o sobre la mortalidad. Los estudios de riesgo, la forma más poderosa de determinar un factor de riesgo o la relación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad es, por supuesto, hacer un experimento en el cual el investigador decide quién se expone. Pero en la vida real, y especialmente con humanos y especialmente con efectos adversos deleterios sobre la salud, pues la aleatorización no es posible. La aleatorización es, por supuesto, la mejor estrategia para disminuir la probabilidad de que los sesgos ofrezcan el resultado, pero no siempre es posible. Entonces, cuando los experimentos no son posibles, hay que tener en cuenta que, uno, esos factores de riesgo no siempre, como anotaba, es posible estudiarlos a través de experimentos. Ejemplos, ustedes ven ahí los celulares y el cáncer cerebral. Si pensamos que los celulares producen cáncer cerebral, se debería aleatorizar a individuos a usar o no usar el cáncer o utilizarlo en determinadas formas, lo cual es básicamente imposible. Y por otro lado, requerían estudios de mucho tiempo. Hay factores de riesgo que son claramente dañinos y que por lo tanto no podemos aleatorizar o exponer a la gente de forma consciente a esos factores de riesgo. O, por ejemplo, cuando no hay disponibilidad de estrategias de prevención, pues es muy difícil establecer una forma segura de hacer experimentos o conductas que son claramente incorrectas, por ejemplo, fumar. Entonces, este tipo de relación entre la causa y el efecto genera una serie de problemas desde la perspectiva ética, la factibilidad de poderlo hacer basado en consideraciones éticas, la factibilidad de poderlo hacer desde la perspectiva del cómo se hace, por ejemplo, establecer ciertas dietas y que el individuo o las personas cumplan con esas dietas o con esas preferencias o con esas costumbres que tienen las personas. La factibilidad desde la perspectiva del tiempo de seguimiento, volvemos al ejemplo del cáncer y el uso de los celulares, si esa relación se establece a lo largo de 10 años o 20 años, pues es básicamente imposible realizar un estudio aleatorizando y haciendo ese seguimiento por ese tipo de tiempo. Y por supuesto, la factibilidad en términos de los costos, de cuánto cuesta todos estos elementos que estamos mencionando. Es en ese escenario de la dificultad de hacer ensayos clínicos en una gran cantidad de
posibilidades o factores de riesgo que aparecen en los estudios de cohorte. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de personas con características comunes, que comparten una característica común. Y tiene adicionalmente dos elementos fundamentales adicionales. Uno, se ensambla antes del desenlace, entonces son un grupo de personas con características comunes que están unidos por alguna razón, y eso ocurre antes del desenlace, son seguidos en el tiempo, de forma que tienen al menos 2 puntos de observación cuando arranca y cuando termina o cuando sale del estudio. Esas son las características de la cohorte. Hay una serie de criterios fundamentales. No tienen el desenlace, es decir, el desenlace ocurre al final de la cohorte. Los individuos son observados por un tiempo apropiado y se debe saber en principio qué es lo que pasa con cada individuo después del tiempo de observación, de forma que se pueda establecer cuál fue el resultado final de dicha observación. Y mirando si existe una asociación en relación de la enfermedad o otro desenlace de salud importante. Otra forma de mostrarlo del libro de Fletcher. Ustedes ven aquí ya mucho más expresada la cohorte. La cohorte viene de la forma en que se organizaban los ejércitos en la Roma antigua. Entonces la cohorte de personas que tienen ciertas características comunes, en este caso una cohorte que no tiene la enfermedad, y un grupo de estos va a ser expuesto al factor de riesgo, tienen el factor de riesgo, y otro grupo va a ser el grupo que no tiene el factor de riesgo. Se siguen en el tiempo para eventualmente establecer si existe el desenlace, en este caso la enfermedad, si ocurre o no ocurre en el grupo expuesto, si ocurre o no ocurre en el grupo no expuesto al cabo del tiempo de observación. Los cohortes también tienen otros sinónimos como estudios de incidencia, estudios longitudinales, y se pueden clasificar desde la perspectiva de la temporalidad en prospectivos si se hace el seguimiento a partir de este momento. Entonces yo ensamblo la cohorte y hago el seguimiento en el tiempo. O retrospectivos o históricos si este es el momento en el cual yo estoy parado y la cohorte se ensambló previamente y fue seguida en algún momento hasta lo importante. Estas cohortes siguen siendo cohortes mientras que la exposición ocurra siempre antes que el desenlace. Vamos a ver otro ejemplo también del libro de Fletcher. Aquí está el presente. Y si la cohorte fue ensamblada en el pasado y fue seguida, es una cohorte retrospectiva o histórica. Si la cohorte es ensamblada en el presente y es seguida al futuro, la cohorte es una cohorte prospectiva y se denomina cohortes ambiespectivas cuando yo arranco en el pasado, tengo una serie de pacientes y paso el presente y lo sigo en el futuro. Muy bien, entonces aquí es otra forma de mirarlo. Aquí está dentro de la cohorte. Para este gráfico, esta sería nuestra cohorte, un grupo expuesto, un grupo no expuesto, y hacemos un seguimiento. En este no se desarrolla la enfermedad, lo mismo sucede acá, y en este se desarrolla la enfermedad, lo mismo sucede acá. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. Aquí esta es una forma de representar las cohortes. Aquí está el grupo expuesto versus el no expuesto. Esto es un factor de riesgo, una condición, un medicamento. Y lo sigo en el tiempo y puedo hacer nuestras famosas tablas de 4 casillas. La enfermedad se desarrolla, la casilla A. La enfermedad no se desarrolla, la casilla B. Esto dentro del grupo de los expuestos. Y la casilla C, la enfermedad se desarrolla entre los no expuestos, y la casilla D, la enfermedad no se desarrolla entre los no expuestos. Estos son los totales A más B, estos son los totales C más D. Aquí está la incidencia, las tasas de incidencia de la enfermedad, A sobre A más B, y en el grupo expuesto, y C sobre C más D en el grupo no expuesto. Miremos aquí un ejemplo de una cohorte hipotética de pacientes. Aquí hay una exposición, en este caso fumar cigarrillos.
Aquí ustedes ven un poco más de 3.000 pacientes, de los cuales los 84 desarrollaron la enfermedad coronaria, 2.900 no lo hicieron, y aquí casi 5.000 pacientes, o efectivamente 5.000 pacientes, 87 desarrollaron la enfermedad coronaria y 4.913 no lo hicieron. Aquí la incidencia va a ser mucho más baja entre aquellos que no fumaban cigarrillos en comparación a los que lo hacían. Muy bien. Esta diapositiva busca mirar cuáles son las diferencias entre los ensayos aleatorizados y los ensayos o los estudios observacionales, mejor, no experimentales, no aleatorizados. Entonces, la estrategia en el ensayo aleatorizado es que yo tengo toda la población. Esto se aleatoriza entre los que son expuestos y los que son no expuestos. Mientras que mi cohorte, tengo toda la población y esa localización en estos dos grupos de expuestos y no expuestos no sucede al azar, es hecha por algún motivo o razón diferente. Entonces, como ustedes ven, la aleatorización, la ubicación al azar dentro de los dos grupos de expuesto y no expuesto es la diferencia fundamental entre un ensayo experimental y un estudio observacional. De hecho, si uno lo mira desde la perspectiva, esto también es un estudio de cohorte, porque yo tengo una población con una serie de características comunes. Lo que pasa es que aquí yo los divido en expuestos y no expuestos al azar, pero los sigo en dos puntos. Uno después de aleatorizarlo y un segundo al mirar el desenlace al final del seguimiento. Muy bien, el ejemplo más importante de estas cohortes es la cohorte de Framingham. Fue una cohorte ensamblada en 1949 en esta ciudad cercana a Boston, en Massachusetts. El objetivo, ¿cuál era? Evaluar los factores de riesgo de la enfermedad coronarias, y se involucraron 5.127 personas de esta población entre los 30 y 62 años. ¿Qué tenían ellos en común al entrar a la cohorte? Que ninguno de ellos tenía enfermedad coronaria. Entonces aquí es donde se ve la importancia de no tener el desenlace. Ninguno de ellos tenía enfermedad coronaria. Eran todos un grupo de personas que tenían como punto común estar entre los 30 y 62 años y vivir en esta población norteamericana sin enfermedad coronaria. Y se fue haciendo el seguimiento. Ese seguimiento se fue extendiendo en el tiempo, a hacerlo más de 30 años, con definiciones estandarizadas del desenlace que era la enfermedad coronaria. Y ustedes ven aquí lo que sucedió a uno de los cortes después de varios años del estudio de Framingham. Entonces, aquí está la muestra aleatoria de todos los pacientes. Tenían 6.500 pacientes, de ellos respondieron 4.469. A eso se le sumaron 740 voluntarios. Los que no tenían la enfermedad en total eran 4.393 de los 4.469 y 734 de los 740 voluntarios. Así que en total completamos 5.000 pacientes que se encontraban en el grupo de estudio en las edades correspondientes y no tenían la enfermedad, divididos en 2.282 hombres y 2.845 mujeres. Bueno, muy bien. Entonces entendemos que una cohorte es un estudio que mira una población que tiene una serie de características comunes en dos intervalos en el tiempo. Miremos las diferencias entre hacerlo prospectivo, de aquí para adelante, versus hacerlo retrospectivo, tomar información previa, tomar información histórica. Pues lo obvio es que el prospectivo tiene ventajas en la calidad de la información. La información va a ser mucho mejor si es recogida con una serie de definiciones a priori, como contaba en el estudio de Framingham, en la cual se hicieron esas definiciones y vamos tomando toda la información en tiempo real, asegurándonos de que los pacientes efectivamente cumplen con cada uno de los criterios que se habían establecido. Por otro lado, los retrospectivos suelen ser más cortos, más económicos, más fáciles de hacer. Claro, si yo tengo una información importante disponible, por ejemplo en una base de datos o en una cohorte gigantesca,
hacer la información, extraerla cuando ya está construida, pues va a ser más fácil de hacer, más económico. Pero ojo que la calidad de la información puede ser una debilidad. En ambos casos, prospectivo o retrospectivo, la calidad de la información depende de la posibilidad de obtener las variables necesarias. Si es una variable numérica, por ejemplo, la hemoglobina, probablemente los datos retrospectivos no varíen mucho en comparación con unos datos prospectivos. Por el otro lado, si son cosas que dependen de la memoria, dependen de la observación, dependen de los gustos, hábitos, etcétera, etcétera, pues evidentemente va a ser más fácil describir lo que la gente hace de forma prospectiva. Primero porque va a ser posible entrevistar a la gente, no va a depender de la memoria o de la opinión o de la percepción de la gente, sino de lo que el encuestador o quien hace el seguimiento pueda observar. Ahora miremos las ventajas y desventajas en comparación con un experimento. En principio, después de un experimento, una cohorte. ¿Por qué? Porque evita ciertos sesgos relacionados con los tiempos en los cuales suceden los eventos. Evita los sesgos relacionados con el hecho de que el desenlace ocurrió después de que se ensambló la cohorte. Tiene una mayor cantidad de sesgos o de riesgo de sesgos que un experimento, específicamente lo que tiene que ver con los sesgos de selección. ¿Cómo fue que cada uno de los individuos fue asignado finalmente a los grupos de exposición o no exposición? O los sesgos de información. ¿Cuál es la información que yo tengo para el desenlace, para la exposición, para la calidad, cantidad, tipo de exposición, etcétera, etcétera, que en los estudios de cohorte puede ser mucho más limitado que en un estudio aleatorizado? Ojo, puede haber una serie de variables que confunden el resultado, que actúan confundiendo los resultados porque pueden estar relacionadas de una forma que no sea aparente. La única forma para tratar de entender esas relaciones entre las variables es recoger la mayor cantidad de información acerca de esas variables que se considera pueden estar relacionadas unas entre otras. Pero por supuesto puede ser variables que tengan efectos desconocidos sobre las otras y que no las recojamos por diferentes razones. Otro punto importante tiene que ver con enfermedades de muy baja incidencia en los cuales pues el desenlace puede ocurrir con una baja frecuencia, así que parte de esos beneficios que estábamos hablando de las cohortes se pierden. Las cohortes son, por otro lado, la única forma de establecer una incidencia. Como decía, si la exposición antecede al desenlace, es posible definir qué es lo que está sucediendo, cuál es el momento en el cual sucede ese desenlace, sea una enfermedad, sea algún otro elemento que queremos saber. Disminuye el sesgo si el investigador no conoce el desenlace antes de conocer, por ejemplo, los factores de riesgo, o lo sigue sin estar a ciegas de cada uno de estos elementos. Y obviamente una ventaja es que también puede evaluar la relación que existe entre la exposición y varias enfermedades, varios desenlaces. No necesariamente tiene que ser uno solo. Bueno, hablemos un segundito de confusión. Se refiere a una variable que, uno, esto es importante, está relacionada con la exposición y está relacionada con la enfermedad o con el desenlace, y no hace parte de la vía causal de la exposición. Eso está graficado en este diagrama. Ustedes ven aquí una exposición y aquí una enfermedad. El ejemplo clásico para un confusor es el uso de café. Entonces en algún momento se trató de ver si el café estaba relacionado, por ejemplo, con la enfermedad coronaria, y resulta que el café era un confusor. La exposición real que está relacionada con la enfermedad tenía que ver con el tabaquismo. Es posible que algunas personas que fuman tomen mayor café, y puede ser que haya alguna relación entre el café y la enfermedad coronaria, no necesariamente aumentando. Entonces, un confusor, una variable que causa confusión, está relacionada con la exposición,
está relacionada con el desenlace y no hace parte de la vía por la cual la exposición determina ese desenlace y tenga mayor probabilidad de fallecer o no. Resistencia antimicrobiana y morbilidad. Entonces, ¿cuál es el confusor? La comorbilidad. A mayor comorbilidad es más probable que, por ejemplo, que un paciente esté con mayor frecuencia hospitalizado y por lo tanto expuesto a más antibióticos y por lo tanto también expuesto a mayor probabilidad de fallecer. Entonces, la comorbilidad tiene relación con la probabilidad de ser resistente o de tener, cargar, portar un bicho resistente y está relacionada también con la probabilidad de eso. Y ya habíamos visto la relación entre el tabaquismo y el café y la mortalidad. Los estudios de cohorte, por supuesto, también tienen limitaciones. La más importante es por confusores, por variables que confunden, que no son conocidas. Si yo no tengo clara la relación entre una serie de variables, puede ser que no la incluya en mi estudio y por lo tanto deje por fuera ese confusor que está ahí. Segundo, toda la información puede estar en un momento dado y existe la tentación de hacer ajustes después de tener un resultado. Como yo estoy viendo el desenlace y puedo estar viendo la exposición, puedo tener la tentación de hacer algunos ajustes. Diferente en la aleatorización, en el cual en principio la exposición se reparte de forma aleatoria. Cambios en el diseño y análisis de no planeados. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que yo estoy viendo una serie de resultados y después de tener los resultados existe la tentación de cambiar la hipótesis, de reconstruirla. ¿Por qué no miramos más bien esto? Modificar los criterios de inclusión-exclusión. ¿Por qué no sacamos este grupo que me parece que le va más mal o le va mejor? Cambiar la definición de exposición, me equivoqué. Yo no voy a haberlo incluido así y voy a cambiar la exposición. O cambiar el desenlace. Por favor, cuando tenga estas tentaciones, sucede como en la Semana Santa, evítelas, no lo haga. No es un problema del diseño, es un problema de modificar lo que se ha planeado a priori. Muy bien. Los registros de estudios observacionales son éticos, permiten acceso a la información, mejoran los estándares de investigación. ¿Qué son esos registros? Esos registros son bases de datos que grupos de clínicos o de gente que tiene los datos hace de forma sistemática y regular, de forma que todos nos ponemos de acuerdo, vamos a definir que ahora el cáncer se determina de esta forma, que la neutropenia se determina de esta forma y que una bacteremia es cuando esto sucede en los cultivos de un paciente. Si todos hacemos lo mismo, los estándares de investigación y los estándares de información son muy altos y eso permite incrementar la confiabilidad en los resultados, incrementar la transparencia. Muchos de estos registros son públicos, son accesibles, aumenta la posibilidad de colaboraciones y es posible que aumente la posibilidad de ver diferentes grupos de pacientes, más heterogeneidad dentro del mismo factor de riesgo dentro de las poblaciones, con lo cual es posible que los resultados sean aprobables a una mayor cantidad de información. Ventajas de los estudios de cohortes prospectivos. Permiten estudiar varios factores de riesgo al mismo tiempo. Yo tengo una cohorte y voy recogiendo información, puedo recoger varios factores de riesgo al mismo tiempo. Puede recoger información que no está en las historias clínicas. Ejemplos: el estilo de vida. Ejemplo, la costumbre, como fumar o comer ciertos tipos de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede estandarizar la forma de medir la exposición y el grado de la misma. Mayor calidad de información. Desventajas de los estudios de cohortes prospectivos. Como anotaba, en enfermedades de baja incidencia puede ser malo. Los costos para recolectar información de calidad, no incluidas las historias, pueden ser muy elevadas, es decir, no tengo esa información en mi base de datos primaria, en las historias clínicas, luego hago alguna maroma o trato de obtener información de forma adicional, lo cual puede ser costoso, puede ser demorado, puede ser mucho más demorado por los tiempos de seguimiento requerido
o por la cantidad de personas que debo o participantes que debo incluir. Y igual puede dejar variables clave por fuera que no son incluidas al principio. Me doy cuenta que esa variable no estuvo desde el principio, pues ahora la recolección de esa información, si la hago retrospectiva, puede ser diferente del resto de la información del estudio.